Buenos días. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, así como los numerales 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta segunda sesión ordinaria pública de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio Laboral, convocada con la finalidad de resolver los asuntos listados para el día de hoy, 13 de febrero del año 2026, siendo las 13:40. Esta sala se encuentra integrada y se cuenta con la presencia de los magistrados primero, Mauricio Tapa Silveira; segundo, magistrado segundo y presidente, José Rubén Ruiz Ramírez; magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong; asistido por el de la voz, secretario de acuerdo de esta sala, Jorge Carlos Q. Icte. Teniendo en consideración que es del conocimiento del señor magistrado y la señora magistrada el contenido del acta de sesión anterior celebrada el día 28 de enero del año 2026, pregunto respetuosamente si no existe observación alguna, señores magistrados, y se aprueba en votación económica. Magistrado presidente, 3 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de sesión pública celebrada el día 28 de enero del año 2026. Señor secretario, proceda a dar cuenta de los asuntos listados para resolver el día de hoy. En la convocatoria de los tocas listados para sesión el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales, así como los estrados de esta alzada, y en atención a la orden de lista previamente aprobado, doy cuenta, señores magistrados, que entre otros tocas a resolver se encuentra el toca 183, diagonal 2025, en la que obra el excusa del magistrado primero y la integración de la magistrada Ingrid Priego Cárdenas, magistrada tercera de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sustitución del mismo. En mérito de lo anterior, si no existe inconveniente alguno, propongo que la excepción de incompetencia que da origen al referido toca 183/2025 se resuelva en primer término en razón de obrar la excusa del magistrado primero y en sustitución integrar sala la magistrada Ingrid Priego Cárdenas, magistrada tercera de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Quien funge como ponente en el mismo, por lo que una vez resuelta la excepción de incompetencia se continuaría con la sesión en el orden establecido. ¿Alguna observación, señora magistrada, señor magistrado? Por tanto, se propone decretar un receso. Se levanta el receso decretado. Habiéndose incorporado a la presente sesión la magistrada Ingrid Priego Cárdenas por excusa del magistrado primero y contando con la presencia de la magistrada tercera Patricia del Socorro Gamboa Wong. Sí. Señores magistrados, esta sala en este momento está integrada para conocer y resolver el toca 183/2025 por la magistrada tercera de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ingrid Priego Cárdenas, en funciones de magistrada primera de esta sala por excusa del titular, en su carácter de ponente, así como del magistrado segundo y presidente José Rubén Ruiz Ramírez, la magistrada tercera Patricia del Socorro Gamboa Wong, asistido por la voz, secretario de acuerdos, Jorge Carlos Q. Icte. Por lo tanto, procede con el proyecto de la magistrada primera en funciones. Toca 183, diagonal 2025, relativo a la elección de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física como administrador único de una diversa persona moral ante la juez Pedro Mercantil del primer departamento de justicia del Estado en los autos del expediente número 317, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de sus endostatarios en procuración en contra de la persona moral excepcionista como deudora principal y una persona física como aval. Señora magistrada primera en funciones, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. Con el permiso de los señores magistrados, con los antecedentes expuestos por el secretario, pongo a su consideración el toca 183, diagonal 2025, que en este acto explico de forma sintetizada. Este asunto es, en el presente caso, la parte demandante opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, argumentando desde la óptica del fuero, puesto que señala que la autoridad judicial local no tiene competencia para conocer del asunto, sino que es un juzgador del orden federal. En este asunto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada.
De la lectura integral del documento base de la acción que insta a la parte actora en el juicio de origen, se advierte que se trata de un título de crédito denominado pagaré, mismo que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales estudiados, se encuentra previsto y regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, leyes que, tal como se observa, son de naturaleza mercantil, por cuanto se ocupan de regular los actos comerciales que la ley prevé. Por lo que, tratándose de contiendas relativas a dicha materia, es inconfuso que a quienes compete conocer de ellas es precisamente a los órganos facultados para ello. En este sentido, el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado se encuentra legalmente facultado para conocer de las contiendas en materia mercantil, tal como se desprende de lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación con el numeral 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y el artículo 112 del Reglamento Interior del Código de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Por otro lado, la competencia de los jueces de primera instancia para conocer de la materia mercantil encuentra su apoyo de origen en el artículo 104, fracción segunda de nuestra Carta Magna, numeral en el que el constituyente estableció la jurisdicción concurrente entre los jueces y tribunales de la Federación y los del Fuero Común, para conocer aquellas controversias del orden civil o mercantil que se susciten entre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, cuando solo se afecten intereses particulares. Y otorgó al actor la potestad de elegir el fuero del órgano jurisdiccional que debe conocer del asunto, siendo el caso a estudio que en el juicio del que deriva este asunto solo se afectan intereses particulares, lo que se afirma ya que se trata de un procedimiento ejecutivo mercantil en el cual contienden, por un lado, como parte actora la persona moral con iniciales TFSM SADCB, y por el otro, como parte demandada, la persona moral de iniciales RCEL del SSA del DCB y el ciudadano de iniciales JCMC, sin que alguno de ellos represente los intereses del Estado, sino sus particulares intereses. Por lo tanto, pueden conocer del juicio en cuestión todos los tribunales federales, como los jueces y tribunales del orden común, a elección de la parte actora. De lo expuesto, se concluye, señores magistrados, que el Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, es competente para seguir conociendo del presente asunto. Es cuanto. Muchas gracias. Ante lo expuesto, de no existir observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 183, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la persona moral demandada ante la juez primero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 317, diagonal 2025. Gracias. Habiéndose resuelto la excepción de incompetencia planteada en el TOCA 183-2025, se estima pertinente decretar un receso. Habiéndose incorporado el magistrado primero Mauricio Tapan Silveira, se levanta el receso decretado. Sí, esta sala en este momento se encuentra integrada nuevamente por los magistrados primero Mauricio Tapan Silveira, magistrado segundo y presidente José Rubén Ruiz Ramírez y magistrada tercera Patricia del Socorro Gamboa Wong, asistido por el abogado secretario de acuerdos de esta sala, Jorge Carlos Q. Icten. Seguidamente se procede con el proyecto del magistrado primero, TOCA 241, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez tercero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 802, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física en su carácter de apoderado legal de una persona moral en contra del excepcionista. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, señor secretario. La excepción hecho valer por la parte demandada deriva de un juicio ejecutivo mercantil en que la parte promovente en ejercicio de la acción cambiaria directa demanda en la vía ejecutiva mercantil el pago de una cantidad de dinero
en concepto de suerte principal con base en un pagaré suscrito en la ciudad de Mérida, Yucatán. La revisión de las constancias remitidas por la autoridad de primera instancia se observó que la parte deudora en su escrito de contestación, al interponer la excepción que estimó conducente, estableció particularmente que una autoridad federal es quien debería conocer del presente asunto. Por tanto, tenemos que tratar una excepción de incompetencia en razón de fuero. Ahora bien, considerando que la presente litis se encuentra sujeta a la legislación mercantil, misma que es de carácter federal, es conveniente hacer referencia a lo dispuesto por el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que para que surta la competencia federal es preciso que no solo se afecten intereses particulares. En el supuesto de que las citadas controversias únicamente se afecten estos, la competencia será concurrente, quedando a elección del actor el fuero al que desee someterse. Y siendo que el caso en estudio involucra únicamente intereses entre particulares y no del Estado, se puede concluir que la parte actora ejerció su derecho de elegir el órgano jurisdiccional al que sometería su asunto, elección que quedó manifestada con la presentación del escrito inicial ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán. Dicha acción es irrevocable y misma que finca la competencia en razón de fuero de la autoridad primigenia. En razón de lo que antecede y dado que nos debemos al estudio de todas las esferas competenciales por ser un presupuesto procesal, tenemos que, en cuanto a la materia, esta alzada determina que no existe conflicto competencial, ya que la naturaleza de la acción ejercida tiene como base un pagaré, cuyo procedimiento de ejecución se encuentra fundamentado en el Código de Comercio. Asimismo, se determina que en razón de territorio, grado, cuantía legalmente le corresponde a la jueza de primera instancia la cognición y resolución del juicio de origen conforme a lo dispuesto en la normativa interior y la legislación aplicable en la materia. Dicho lo anterior, se propone de igual forma no proceder con la imposición de la multa ni de la sanción pecuniaria que se refieren respectivamente a los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio y los términos del considerando quinto del proyecto en comento. Y pues lo medular se propone declarar improcedente la excepción en competencia planteada y que se declara que la juez tercero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Mérida, Yucatán, es legalmente competente para conocer del referido juicio. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. En caso de no existir observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 241, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia proclamatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez tercero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 802, diagonal 2025. Continuando con el orden de lista, se procede con el proyecto de la ponencia segunda. 242-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona física en contra del auto de fecha 15 de septiembre del año próximo pasado, dictado por la juez segundo mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 293, diagonal 2019, relativo a la tercera excluyente preferencia de derechos promovido por una persona moral, quien a su vez es cesionaria de los derechos de crédito, cobro y litigiosos que le correspondía a otra persona moral, por conducto de 2 personas físicas como sus apoderados generales para pleitos y cobranzas, en contra de las partes del expediente número 1941, diagonal 2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por la apelante en su carácter de apoderado de una persona moral, en contra de una diversa persona moral como acreditado original y de 2 personas físicas. Señor magistrado, segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto que se somete a su consideración, a manera de síntesis, se propone declarar fundados los agravios esgrimidos por la parte recurrente y, por tanto, se propone reformar el auto de primera instancia. Ello, pues, la parte apelante, en su escrito de expresión de agravios, sustancialmente puntualizó la incorrecta motivación y falta de fundamentación legal en la que incurrió la jueza primigenia al dictar el auto recurrido, debido a que fue omisa en pronunciarse sobre la consideración, fue omisa en pronunciarse sobre la condenación en costas a cargo de su contraparte, la cual, a su consideración, resulta procedente toda vez que durante el juicio principal se llevó a cabo el emplazamiento, así como que la actora no obtuvo sentencia favorable a sus pretensiones en términos de los artículos 63, 64 y 66 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, así como en el numeral 1376 bis del Código de Comercio. Argumentos que se consideran acertados y suficientes para reformar la resolución apelada, pues de la lectura del auto apelado se infirió
que en efecto la jueza natural se limitó a decretar la caducidad del juicio de tercería de origen, omitiendo pronunciarse sobre las consecuencias jurídicas de la actualización de dicha figura procesal, como lo es la condenación en costas. A fin de garantizar el acceso a la impartición de justicia del que goza la parte recurrente, se procedió a suplir la omisión recién comentada al no existir reenvío sobre el tema en observancia a lo dispuesto por el artículo 1344 del Código de Comercio. En análisis de los agravios vertidos por la parte apelante se sostuvo que en términos del artículo 1076 del Código de Comercio en vigor, decretar la caducidad en primera instancia tendrá como efectos, entre otros, el de condenar al pago de costas a la parte actora, supuesto que, como se ha visto, se actualiza en el asunto en particular, toda vez que en el auto de data 15 de septiembre de 2025 se decretó la caducidad del juicio de tercería excluyente de preferencia de derechos en concordancia con el diverso numeral 1084 de la Codificación Mercantil, que establece que siempre serán condenados en costas aquellos supuestos previstos por la ley, cuestión que ha quedado acreditada que encuadra en la conducta prevista en el invocado artículo 1076, resultando suficiente la actualización del caso previsto en dicho precepto legal para condenar a la parte actora a las costas erogadas con motivo del procedimiento sin requerir adicionalmente una valoración subjetiva de las actuaciones. En virtud de lo anterior, resulta procedente la condenación en costas a que se refiere los referidos artículos 1076, fracción 8 y 1084 del Código de Comercio, pues se demostró que la conducta cometida por la parte actora del juicio de tercería de preferencia de derechos de origen encuadró en los supuestos recién citados, pues se decretó la caducidad de la instancia en el controvertido que inició. Por lo tanto, se propone reformar el auto referido. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente analizado. Gracias. Muchas gracias. Magistrada tercera. Ningún comentario. De mi parte tampoco existe comentario adicional alguno. Por lo que pido al señor secretario se sirva a tomar la votación correspondiente. Sí, señor magistrado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, maestro Tapa Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 242, diagonal 2025, por lo que se reforma el auto de fecha 15 de septiembre del año 2025, dictado por la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 293, diagonal 2019. Se continúa con la ponencia de la magistrada tercera. TOCA 230-2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona física en contra de la sentencia definitiva de fecha 23 de septiembre del año próximo pasado, dictado por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente número 994, diagonal 2023, relativo al juicio de tercera excluyente de dominio promovido por la apelante en contra de las partes del juicio ejecutivo mercantil número 387, diagonal 2023, vinculado por una persona moral por conducto de 3 personas físicas como sus endostatarios en procuración en contra de una diversa persona física. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. En este asunto, en la sentencia definitiva de este asunto de fecha 23 de septiembre del año 2025, se resolvió la improcedencia de la tercería. En sus agravios, el impretante adujo medularmente que la juez de origen no valoró de manera correcta una inscripción no vigente de aviso preventivo de compraventa, al considerar que dicho documento no es suficiente para acreditar una traslación de dominio, vulnerando el artículo 33 de la ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, sustentando sus agravios en las tesis con registros digitales 222509, 193689, 167311 y 2023073. En el proyecto que se pone a su consideración se estiman infundados los agravios, toda vez que la juez de origen sí valoró de manera correcta la documental pública consistente en una inscripción no vigente de aviso preventivo de compraventa. Pues si bien es cierto que la función de dicho aviso preventivo es dotar de seguridad jurídica la convención contractual desde su preparación hasta su conclusión,
También lo es que no se llevó a cabo la formalización del acto jurídico con la firma de la escritura correspondiente durante el plazo establecido en la ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Yucatán. Por lo tanto, es evidente que pierde vigencia y, en consecuencia, validez. Por consiguiente, no se vulnera el derecho alegado por la recurrente, puesto que no acreditó con documento idóneo que se le hubiera transmitido el derecho real del predio en cuestión, por falta de formalización de su pretensión de celebrar un acto traslativo de dominio y que se concatena con las mismas tesis aisladas con las que sustentó sus agravios, las cuales son claras en señalar la conclusión y formalización del acto jurídico respectivo. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia definitiva de fecha 23 de septiembre del año 2025. Es cuanto. Muchas gracias. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente expuesto. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente expuesto. Gracias. Magistrado tercero. Ningún comentario adicional, presidente. De mi parte tampoco no existe comentario alguno y por lo tanto solicito al señor secretario tome la votación respectiva. Sí. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 230-2025, por lo que se confirma la sentencia definitiva de fecha 23 de septiembre del año 2025, dictada por la juez tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente número 994, diagonal 2023. Continuamos con la ponencia primera. TOCA 248, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia preliminatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en los autos del expediente número 380, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil previo por una persona física por conducto de 2 personas físicas como sus endostatarios en procuración en contra de la excepcionista. Magistrado, primero tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por la parte actora en contra del excepcionista, quien al contestar la demanda instaurada alegó la excepción de incompetencia, pues a su decir el presente caso debe ser resuelto por un juez civil, ya que la obligación civil nace de un contrato verbal, en la cual los pagarés sirven únicamente para garantizar la obligación a un tercero y cuyo pago sería sin interés, sin que ninguna de las partes generara u obtuviera algún beneficio, siendo que los documentos base garantizaron una obligación civil de pago y no así una especulación comercial. En este proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declaratoria en razón de lo siguiente. En cuanto a la materia, el asunto se sustenta en un pagaré, el cual tiene el carácter de título de crédito y se rige por disposiciones de carácter federal, como son los artículos 1, 4, 75, fracción 24, 1049 y 1063, todos del Código de Comercio, por cuanto se ocupa de regular los actos comerciales que la ley prevé. De la lectura del documento base de la acción, se observa que se trata de un título de crédito denominado pagaré, mismo que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos legales transcritos, se encuentra previsto y regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y por el Código de Comercio. Leyes que, tal como se observa, son de naturaleza mercantil, por cuanto se ocupan de regular los actos comerciales que la ley prevé, por lo que tratándose de contiendas relativas a dicha materia, es inconcluso que a quienes compete conocer de ellas, especialmente a los órganos facultados para ello. Ahora bien, respecto al contrato verbal alegado por la excepcionista, se tiene que aquella no exhibió prueba alguna con la que acredite la existencia del mismo. Por otro lado, al haberse analizado las circunstancias especiales del presente caso, en lo concerniente al fuero, territorio, grado y cuantía, se concluye que se encuentra plenamente acreditada la competencia de la titular del Juzgado Segundo Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado con sede en Mérida, Yucatán, para conocer del mismo. Y no procede imponerle a la parte excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Ante lo expuesto, de no existir observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 248, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia preliminatoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado,
en los autos del expediente 380, diagonal 2025. Continuando con el orden de lista, se procede con la ponencia del magistrado segundo. 249, diagonal 2025, relativo a recurso de apelación interpuesto por una persona moral por conducto de una persona física quien se ostentó como su apoderado legal, en contra del auto de fecha 18 de noviembre del año 2025, dictado por la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente 895, diagonal 2025, relativo al juicio especial de fianzas que pretendió promover la parte apelante en contra de diversa persona moral. Señor magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, señor secretario. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone revocar el acuerdo impugnado debido a que es esencialmente fundado el primero de los agravios expuestos. A manera de síntesis, se establece que le asiste la razón a la inconforme cuando aduce que la ACUO realizó un razonamiento equivocado al considerar que la cuantía del negocio es el único factor determinante de la vía, ya que en la especie existe un ordenamiento especial que regula el tipo de juicio que se insta, como lo es la Ley de Instituciones y Seguros de Fianzas, lo que se debió de tomar en cuenta para emitir el acuerdo impugnado. De esa forma, fue incorrecto que la juzgadora estimara que la cuantía pretendida por la parte promovente en su demanda, en concepto de suerte principal, encuadra dentro de un supuesto que debe tramitarse por la vía oral mercantil y que consecuentemente le toca conocer el mismo a un juez oral en dicha materia. Esto es así, ya que si bien el numeral 1390 bis del Código de Comercio establece que por dicha vía se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía, empero la ACO, como acertadamente indica el apelante, dejó de observar que el diverso artículo 1390 bis 1 señala de manera clara que no se sustanciarán en el juicio oral mercantil los asuntos que tengan una tramitación especial establecida en el Código de Comercio y en otras leyes. Por ende, al encontrarse prevista en una ley especial la tramitación del juicio especial de fianzas que pretende la parte actora, resulta evidente que el juicio oral mercantil no es la vía para tramitar del asunto de origen. Para ello se citó como orientadora la tesis del rubro juicio oral mercantil no es la vía para ejercer las acciones previstas en el artículo 284 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, sino el juicio especial de fianzas. En tal sentido, se estima que para determinar lo relativo a la admisión o no de la demanda de qué se trata, no se requiere aplicar supletoriamente la regla de la cuantía a que se refiere el Código de Comercio aplicable, ya que la regla de cuantía, ya que la supletoriedad prevista en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas opera en cuanto a los puntos en los que es omisa, pero no para la tramitación del juicio especial de fianzas, por cuanto que el ordinal 280 de dicho ordenamiento legal establece las reglas específicas del desarrollo del juicio especial de fianzas. En tal virtud, no resulta adecuado que para decretar la admisión o no a trámite de tal asunto se requiera aplicar supletoriamente la regla de cuantía a que se refiere el Código de Comercio al contar con una tramitación especial prevista en una diversa ley. Para ello se citó como orientadora la jurisprudencia primera J6-2021 del rubro recurso de apelación contra sentencias dictadas en juicio especial de fianzas es procedente conforme al artículo 280, fracción cuarta de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se requiera aplicar supletoriamente la regla de cuantía o algún otro requisito de procedencia que se refiere al Código de Comercio. Por otra parte, en cuanto a los restantes motivos de inconformidad planteados, no se estima innecesario hacer pronunciamiento alguno en atención a lo determinado con anterioridad al declarar fundado el primero de los agravios. Así, conforme a las razones y fundamentos precisados, lo procedente es revocar el auto impugnado dejando insubsistente y sin defecto alguno, y al no admitirse la demanda que se instó y al no existir reenvío para esta sala en sustitución de las facultades de la juzgadora primigenia, se propone proceder a analizar los requisitos de admisibilidad de la demanda. Se advierte que la demanda relativa contiene la exposición sucinta de los hechos y fundamentos de derecho. Se fijó con precisión la causa de pedir, que lo es que se lleve a cabo el pago de una póliza de fianza, para lo cual se promueve un juicio especial de fianzas regulado por el numeral 280 de la Ley de Instituciones y Seguros de Fianzas, y se citó para ello como orientadora la jurisprudencia primera J53-2024 del rubro juicio especial de fianzas. La sentencia en la que se condene a la institución de fianzas al pago de la fianza solo puede perjudicar al fiado cuando la fianzadora le haya denunciado el juicio. Asimismo, se precisó en la demanda la clase de acción instada, que es el pago de una póliza de fianza. Se designó a la persona moral contra la cual se endereza la citada acción, además de que se acompañaron los documentos justificativos de la personalidad
de la parte actora y de quien comparece en su representación, así como los relativos al traslado de ley, y se hizo referencia el documento de donde deriva lo peticionado, dando cumplimiento al ordenado en el artículo 1061 del Código de Comercio, aplicado supletoriamente. De esa manera se propone admitir la demanda en la vía y forma propuesta y reconocer al promovente el carácter de apoderado general. Además, se ordena llevar a cabo los demás trámites de ley. Por lo tanto, se propone revocar por ser esencialmente fundado el primero de los agravios y admitir la demanda propuesta. Ante lo expuesto, pregunto si existe algún comentario o observación o si se considera suficientemente expuesto el proyecto que se somete a su consideración. Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente expuesto. Gracias. Magistrada tercera. Ningún comentario. De mi parte tampoco existe ningún comentario adicional. Y por lo tanto, le pido al señor secretario si se iba a tomar la votación respectiva. Atento a lo anterior, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 249, diagonal 2025, por lo que se revoca el auto de fecha 18 de noviembre del 2025, dictado por la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 895, diagonal 2025. Continuando con la orden de lista, se procede con la ponencia tercera. TOCA 235, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia obligatoria de jurisdicción planteada por una persona física por su propio personal derecho y en su carácter de administrador único de una diversa persona moral ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 469, diagonal 2025, relativo a los juicios ejecutivos mercantil promovido por una persona moral por conducto de una persona física como su endosatario en procuración en contra de una persona moral como deudora principal y de una deudora física, de una persona física como aval. Señora magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. En sus argumentos, la excepcionista señala que al tratarse de una controversia derivada de un título de crédito, debe conocer de ella un juez de distrito y no una autoridad de primera instancia del fuero común, por estar los títulos de crédito regidos por leyes federales. En el proyecto que se pone a su consideración, se advierte que la titular del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado es competente para conocer del juicio que deriva en este TOCA, no solo porque la parte actora optó por el fuero común para ejercitar su acción, sino porque la jueza es competente en la ciudad de Mérida, Yucatán, lugar designado en los documentos base de la acción para el cumplimiento de la obligación. Además, es competente para conocer los juicios mercantiles de cualquier cuantía, por lo que se propone declarar improcedente la excepción opuesta. Muchas gracias. Ante lo expuesto, de no existir observación alguna al proyecto, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 235, diagonal 2025. Lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 469, diagonal 2025. Continuado con la orden de lista, se procede con la ponencia primera. TOCA 1, 2026, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por 2 personas físicas ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 478, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de 3 diversas personas, como endosatarios en procuración, en contra de los excepcionistas como deudor principal y aval. Señor magistrado, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por la parte actora en contra de los excepcionistas, quienes al contestar la demanda instaurada alegaron la incompetencia territorial, pues a su decir el juicio no debe llevarse a cabo en los juzgados mercantiles de Mérida, sede del primer departamento judicial del Estado, sino en Motul, ya que ahí se encuentra el domicilio que estos señalaron en los pagarés. En este proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria en razón del territorio, ya que en el caso concreto no se configura el sometimiento tácito ni expreso, porque se atenderá a los supuestos normativos contenidos en el artículo 1104 del Código de Comercio.
el juicio de origen, el actor ejerció la acción cambiaria directa con base en 13 títulos de crédito denominados pagarés, tramitados en la vía ejecutiva mercantil, la cual tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que trae aparejada de ejecución, prevista en la numeral 1391 del Código de la Materia. Será precisamente este documento el que, conforme a su contenido, fijará la competencia para decidir respecto de cualquier controversia que se genere con motivo del derecho de crédito que en él se incorporó y no en función de un documento distinto. En el caso particular, resulta aplicada la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio, ya que en dichos títulos de ejecutivos se encuentra consignado como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán. Lo anterior permite establecer que, contrario a lo alegado por los inconformes, no se actualiza la incompetencia territorial, y si bien aquellos sostienen que el juicio ejecutivo mercantil debe tramitarse en la localidad de Motul por ser el domicilio que aquellos señalaron los pagarés, lo cierto es que dicha postura carece de sustento, pues conforme al derecho prevalece la fracción antes señalada. Confirmamos así que la jueza en turno sí es territorialmente competente, ya que la sede del juzgado al cual pertenece dicha autoridad se ubica en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y por eso sus atribuciones como juzgadora en relación con el lugar donde deben tener cumplimiento las obligaciones contraídas se encuentran permitidas por la Convención de Prórroga estipulada en los títulos ejecutivos pretendidos. Por otro lado, al verse analizadas las circunstancias especiales del presente caso en lo concerniente a la materia, fuero, grado y cuantía, se concluye que se encuentra plenamente acreditada la competencia de la titular del Juzgado Segundo Mercantil, el primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, para conocer del mismo. De igual forma, se propone no imponer la parte excepcionista, la multa y sanción pecuniaria previstas respectivamente en los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Ante lo expuesto, de no existir observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación de forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 1, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 478, diagonal 2025. Continuando con el orden de lista, se procede con la ponencia segunda. TOCA 19-2026, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona física en su carácter de apoderado legal de una institución de crédito, en contra de la parte conducente del auto de fecha 24 de noviembre del año 2025, dictado por el juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado, en el expediente 844, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por el apelante en contra de 3 personas físicas. Señor magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, señor secretario. En el proyecto que se somete a su consideración se propone declarar esencialmente fundados los agravios hechos valer y por ende reformar el auto recurrido. Lo anterior, a manera de síntesis, pues si bien el artículo 1395 del Código de Comercio no contempla el pago de gastos y cosas como un bien susceptible de embargo y que éstas son una consecuencia para la parte vencida en el juicio basado en el principio de la justa composición de la litis, también es cierto que las costas constituyen una parte del conjunto de derechos que se disputan en juicio y cuya titularidad se determina a través de la decisión judicial por el operador jurídico, pues constituyen una sanción decretada a favor de quien es obligado a acudir al juicio a defender esos derechos en litigio, de tal suerte que la condena en costas es estimada desde un aspecto sancionador, restitutorio, derogaciones generadas o una pena a favor de la parte quien injustamente ha sido llevada a un tribunal, característica accesoria que de ningún modo reduce la calidad restitutoria que le reviste y por ello se está en presencia de un beneficio en favor de la parte vencedora. En ese sentido, es válido considerar que las costas procesales conceden un derecho de crédito al vencedor para recuperar los costes generados en un proceso judicial y por tanto es susceptible de ser embargado, en términos del artículo 1195 de fracción segunda del Código de Comercio. Para ello, resulta necesario considerar que se entiende por un crédito de fácil y pronto cobro. Al respecto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 414-2021, realizó el estudio de la constitucionalidad de los artículos 1394, primer párrafo, y la fracción segunda del artículo 1395 del Código de Comercio, último numeral de cuya lectura señaló se advierte claramente que establece una prelación de bienes que son sujetos de embargo, a saber, mercancías, los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del actor, y los demás muebles del deudor, los inmuebles y las demás acciones y derechos que tenga el demandado, que de ellos se estima que la ratio legis de la norma que sustentó en que se pudiera embargar los bienes de fácil realización a fin de garantizar eficazmente sus derechos,
lo que por sí mismo no implica un fin adverso a las normas constitucionales. Por el contrario, su finalidad es dotar de certeza jurídica y facilitar los procesos ejecutivos. Refiere que la validez de la medida de las normas radica en que permitan garantizar que la ejecución en los juicios ejecutivos mercantiles no pierda la agilidad y sencillez con que fueron ideados por el legislador, evitando que las pretensiones del actor se tornen difíciles o irrealizables, incluyendo el derecho del actor para que valore en el acto mismo de la diligencia del embargo la facilidad de realización y pronto cobro de los créditos señalados para embargo por la parte demandada y evaluados los acepte con el riesgo que ello conlleva o no. De ahí que se advierte que pueden ser créditos de fácil y pronto cobro y proceda a admitir la providencia precautoria consistente en el embargo de derechos que correspondan respecto al pago de costas y gastos del expediente 95-2016 radicado en el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Por lo tanto, se propone reformar el auto recurrido. Habiendo escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario o observación o si se considera suficientemente expuesto. Señor magistrado primero. Por mi parte, suficientemente expuesto. Gracias. Muchas gracias. Señora magistrada tercera. Suficientemente expuesto. Por mi parte tampoco existe comentario adicional alguno, por lo que pido respetuosamente al señor secretario tome la votación respectiva. Solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, magistrado Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señor magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 19/2026, por lo que se reforma la parte conducente del auto de fecha 24 de noviembre del año próximo pasado, dictado por el juez primero de la Unidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, en el expediente 844/2025. Continuando con la orden de lista, se procede con el proyecto de la ponencia tercera, 239/2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona física en contra de la sentencia definitiva de fecha 2 de julio del año 2025, dictada por la juez cuarto mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 866/2022, relativo al juicio de tercería excluyente preferencia de derechos promovido por una persona física en contra de las partes del juicio ejecutivo mercantil número 652/2021, incoado por la apelante por conducto de 2 personas físicas como sus endosatarios en procuración en contra de 2 personas físicas. Señora magistrada, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. En sus agravios, la recurrente se duele de la fundamentación y motivación de la sentencia recurrida, pues considera que la tercerista debía acreditar la exigibilidad de su crédito con una sentencia que condenara a los ejecutados al pago, así como acreditar el monto del crédito pendiente por cobrar. Señala que la ACUO no realizó una correcta valoración de la personalidad del tercerista, así como que presentó su demanda extemporáneamente. A su parecer, se dieron diversas violaciones procesales que acreditan parcialidad en favor del tercerista. En el proyecto se estiman inoperantes los agravios relativos a la falta de personalidad del tercerista y diversas violaciones procesales en favor del tercerista, pues se trata de cuestiones estudiadas y resueltas en sentencias previas que obran en los tocas acumulados al presente. Se considera que es infundado el agravio referente a la extemporaneidad de la demanda, pues si bien es cierto que fue admitida en auto posterior al remate, no menos cierto es que fue presentado un día antes de la celebración del mismo, por lo que el tercerista sí la presentó en tiempo y forma. Por lo que hace al deber de la ACUO de fundar y motivar su resolución, se considera cumplido, siendo que la juez determinó claramente que el objeto de la tercería excluyente de preferencia es determinar el orden de pago entre acreedores concurrentes, no así constituir una vía para crear, declarar o liquidar créditos y, en consecuencia, no es necesaria la presentación de una sentencia que condene al pago del crédito preferente. Así, el tercerista acreditó los elementos de su acción, tal y como señaló la juez natural. Consecuentemente, se propone confirmar la sentencia impugnada. Muchas gracias. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario o observación o si se estima suficientemente expuesto.
Magistrado primero. Por mi parte, suficientemente expuesto. Gracias. Magistrada tercera. Ningún comentario adicional. De la misma manera, considero que está suficientemente expuesto el proyecto y por lo tanto solicito respetuosamente al señor secretario recabe la votación correspondiente. Seguidamente solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por la magistrada ponente. Señor magistrado primero, Moisés Tapa Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, por unanimidad de votos se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 239, diagonal 2025, por lo que se confirma la sentencia definitiva de fecha 2 de julio del año 2025, dictada por la juez cuarto mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, en el expediente 866, diagonal 2022. Se continúa con el proyecto del magistrado segundo, el TOCA 246, diagonal 2025, relativo a la exceso de competencia declaratoria de jurisdicción planteada por dos personas físicas como deudor principal y aval ante la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 220, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido inicialmente por dos personas físicas como endosatarios en procuración de una persona física y continúa actualmente por 4 personas físicas con el mismo carácter en virtud de la revocación del endoso realizado por la parte actora a los primeros en contra de los excepcionistas. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, señor secretario. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria, ya que de la revisión de los títulos de crédito base de la acción no se advierte sumisión expresa alguna. Sin embargo, se observa que se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados del Foro Común con jurisdicción en esta propia ciudad de Mérida a entablar su reclamo. Por otro lado, si bien los documentos base de la acción son de naturaleza mercantil regidos por disposiciones de carácter federal, como lo son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, empero la jurisdicción para conocer de los asuntos de esta naturaleza es concurrente al tratarse de una controversia entre particulares en términos de lo señalado por la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando clara la competencia del juzgado de origen. No procede imponerle a los excepcionistas la multa o sanción pecuniaria previstas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues no se advierte elementos que hagan deducir que la excepción se planteó sin razón con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe, por lo que se propone declarar improcedente la excepción. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 246, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los actos del expediente 220, diagonal 2024. Continuando con los realistas, se procede con la ponencia tercera. 247, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 221, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por su propio personal derecho en contra del excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. La parte demandada aduce que los títulos de crédito se rigen por legislación federal, por lo que debe conocer de este asunto un juez federal. En la propuesta, en el proyecto que se pone a su consideración, se advierte que la juez segunda mercantil es competente por materia, pues la actora reclama mediante la vía ejecutiva mercantil, entre otras prestaciones, el cobro de un pagaré que acompañó a su demanda. Por lo tanto, la controversia para su cobro es de naturaleza mercantil, debiendo conocer una persona juzgadora especializada en esta materia como la citada autoridad. Asimismo, es competente por grado, ya que a ella corresponde, como autoridad de primer grado o de primera instancia, resolver la contienda como le ha sido planteada. También lo es por cuantía, de acuerdo con lo reclamado como adeudo principal. Igualmente lo es por territorio, puesto que se designó como lugar de pago de la obligación principal la ciudad de Mérida, Yucatán, resultando competente un juez o juez de esta localidad. Aunado al anterior, aunque la naturaleza mercantil del pagaré y del juicio sea regulada por legislación de carácter federal, no implica que deba conocer del mismo un juzgado de igual ámbito como plantea la excepcionista, puesto que el artículo 104 de la fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece que la competencia en casos como el presente podrá ser concurrente. En consecuencia, se propone declarar improcedente la excepción estudiada y confirmar la competencia de la juez de origen. Muchas gracias. Ante lo expuesto, en caso de no existir observación alguna, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 247, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por obligatoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez segundo mercantil del primer departamento de justicia del Estado en los autos del expediente número 221, diagonal 2025. Continuando con la orden de lista, se procede con la ponencia segunda. TOCA 2-2026, relativo a la excepción de incompetencia por obligatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante el juez primero de autoridad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 388, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por 2 personas físicas en su carácter de apoderados generales, papitos y cobranzas de una persona moral en contra del excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En la excepción planteada, la excepcionista argumentó que después de la suscripción del título de crédito, las partes acordaron que en caso de suscitarse alguna controversia judicial debía ventilarse en los juzgados federales de la ciudad de Mérida, Yucatán, debido a que su carga de trabajo resulta inferior a los del Tribunal del Fuero Común. Sin embargo, la excepcionista no aportó pruebas al procedimiento tendientes a robustecer su dicho. Por el contrario, de la revisión al pagaré base de la acción derivado de un contrato de apertura de crédito, no se advirtió que las partes hayan efectuado pacto de sumisión expresa alguno a que se refieren los artículos 1092, 1093 y 1094 del Código de Comercio. Ello, pues, si bien el contrato de apertura de crédito contempló diversas cláusulas, entre ellas una relativa a la designación de tribunales competentes, se determinó que no le son aplicables al título de crédito basal, pues se trata de documentos independientes entre sí. Por tanto, se precisó que en la cuestión de competencia que nos ocupa se entendería únicamente el contenido del pagaré en comento. Entonces, toda vez que se precisó que las partes no efectuaron pacto de sumisión expresa alguno, se procedió a verificar las reglas de competencia que contempla el numeral 1104 del Código de Comercio respecto a la prelación en él establecidas, siendo aplicable la fracción tercera del reciente estado numeral que señala como juez competente el del domicilio del demandado, pues se acreditó que la demandada reside en la ciudad de Mérida, Yucatán, lugar en donde la institución actora a su vez cuenta con diversas sucursales, siendo que fue precisamente en esa localidad en la que compareció a entablar su reclamo ante los juzgados de fuero común con jurisdicción en esa propia ciudad. En ese orden de ideas se verificó la competencia del juzgado primero de la oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado para conocer el juicio ejecutivo mercantil oral en comento con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 y 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mismos que establecen la competencia por materia de los juzgados del Fuero Común con jurisdicción en Yucatán. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Ante lo expuesto y de no existir observación alguna, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Sí, señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 2-2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por eliminatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez primero de autoridad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 388, diagonal 2024. Continuando con la orden de lista, se procede con la ponencia segunda. 4-2026, relativo a la excepción de incompetencia por eliminatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante el juez primero de la mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 357, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por una persona física en contra de la excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria con apoyo en lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1 y 75 de la Codificación Mercantil, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 109 y 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mismos que establecen la competencia por materia de los juzgados del Fuero Común con jurisdicción en Yucatán, así como los artículos 1390 ter 1 del Código de Comercio, el cual establece los parámetros cuantitativos para que un juicio se considere ejecutivo mercantil oral.
De igual forma, con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, que establece que cuando se trata de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualizan en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil oral instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentran regulados por una ley de carácter federal. Aunado a lo anterior, el título de crédito base de la acción se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo, por lo que resulta clara la competencia del juzgado de origen y se propone declarar improcedente la excepción. Ante lo expuesto, de no existir observación alguna, procede el secretario a tomar la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 4-2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia obligatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante el juez primero de realidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 357 diagonal 2025. Continúa con la hora de lista, se procede con la ponencia segunda. 9-2026, TOCA relativo a la excepción de incompetencia obligatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante el juez primero de mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 829 diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona física por conducto de 2 personas físicas como endosatarios en procuración en contra del excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, señor secretario. En el proyecto que se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria, ya que la revisión del título de crédito base de la acción no se advierte sumisión expresa alguna. Sin embargo, se observa que se señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad de Mérida a entablar su reclamo. Por otro lado, si bien el documento base de la acción es de naturaleza mercantil regido por disposiciones de carácter federal, como lo son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, empero la jurisdicción para conocer de los asuntos de esta naturaleza es concurrente al tratarse de una controversia entre particulares en términos de lo señalado por la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando clara de esta manera la competencia del juzgado de origen. Se estimó que no procede imponer la multa y sanción pecuniaria establecidas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues no se advierte que se haya planteado la excepción sin razón con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente. Ante lo expuesto, y si no existe observación alguna, procede el secretario a tomar la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 9 diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia obligatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 829 diagonal 2025. Se continúa con la hora de lista y se continúa con la ponencia segunda. TOCA 12-2026, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por una persona física ante la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 299 diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por 3 personas físicas como endosatarios en procuración de una diversa persona física en contra del excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias, señor secretario. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declinatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1104, fracción segunda del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 y 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, mismos que establecen la competencia por materia de los juzgados de fuero común con jurisdicción en Yucatán, con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional vigente, en el sentido de que cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentran regulados por leyes de carácter federal, como son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Además, el título de crédito base de la acción señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esa propia ciudad a entablar su reclamo, resultando clara la competencia del juzgado de origen para conocer del juicio ejecutivo mercantil de que se trata, sin que se considere procedente imponer al excepcionista la multa y sanción pecuniaria establecidas en los artículos 1097 y 1118, toda vez que no se advierte que se haya opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción.
Atento a lo expuesto, de no existir observación alguna, procede el secretario a tomar la votación de forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 12, diagonal 2026, por lo que se declara improcedente la excepción de competencia por eliminatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente número 299, diagonal 2025. Señores magistrados, se ha concluido con los proyectos listados para esta segunda sesión ordinaria. Muchas gracias. Por tanto, siendo las 14 horas con 43 minutos del propio día que dio inicio, se declara cerrada la segunda sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil en sesión de dominio y laboral